Buenos días con todos y bienvenidos a otro jueves de webinar de RCM Perú. Yo soy Piero Vallejo, miembro del equipo de Marketing y Comunicaciones, y hoy los voy a acompañar en este webinar. RCM Perú es una organización especializada en brindar servicios externos de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría de negocios, donde nuestro enfoque principal es el cliente. Contamos con más de 800 oficinas y tenemos más de 50 años de experiencia y estamos en el sexto puesto en el ranking mundial. Estamos en más de 120 países y contamos con más de 41.000 trabajadores. Antes de empezar, recuerden que si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirnos a legal@rcm.p y al finalizar la presentación procederemos a resolver las preguntas. En el webinar de hoy contaremos con la participación de Diego Castro, Jocelyn Chauca, Gracie Cabrera y Ángela Arrieta, miembros del equipo legal, quienes nos hablarán hoy día sobre la conclusión de la DJ y las siguientes obligaciones a nivel corporativo, y nos indicarán cuáles son dichas obligaciones de carácter tributario, laboral, corporativo y de precio de transferencia en el futuro inmediato. Luego de esa introducción, lo dejo con los expositores para que inicie la presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Castro y voy a ser el primer presentador. Sabemos que hace poco se presentaron las obligaciones anuales de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, y lo que inmediatamente viene ahora a continuación son esas obligaciones, tanto tributarias, laborales, corporativas, como de precio de transferencia, que son las más importantes tener en cuenta en estas fechas. Entonces, vamos a tratar esos. A uno de los expositores expondrá la parte respectiva. Este es el contenido que vamos a tener el día de hoy. Vamos a ver el tema de beneficiario final, devolución del ITAN 2021, pagos a cuenta. En la parte laboral tendremos utilidades, CTC y temas COVID a cargo de Jocelyn Chauca. En el tema societario estará la junta obligatoria anual y el desequilibrio patrimonial a cargo de Gracie Cabrera. Y en el caso de precio de transferencia estará el tema de reporte local, test de beneficio y los estudios de precio de transferencia a cargo de Ángela Arrieta. Entonces, para iniciar, iniciamos con tributario y vamos a tratar el tema primero de beneficiario final. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta que nos viene a la mente con el beneficiario final? Es que no hay que confundirlo con el test de beneficio. Muchas oportunidades hay una confusión con el test de beneficio, que es una obligación de precio de transferencia que Ángela nos va a comentar. Esta es una declaración de beneficiario final, es otro tema distinto. Y en realidad fue asignado a SUNAT por motivos de facilidad en cuanto a la practicidad que SUNAT tiene y la habilidad que SUNAT tiene para ya una destreza adquirida durante los años para poder generar declaraciones informativas. Pero en realidad está vinculada a temas tributarios, como también a otros que no tienen nada que ver con lo tributario, pero que por un tema de practicidad se le asignó a SUNAT como recibir esas declaraciones juradas informativas. Entonces, este beneficiario final está enmarcado en que Perú quiere ser parte de la OCDE, y lo que busca es fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, porque se comparte información del beneficiario final en territorio peruano, garantiza el cumplimiento de obligaciones de asistencia mutua en materia tributaria, es decir, que la administración tributaria de otro país viene y pregunta información de tener esa información a la mano, cambio de información de materia tributaria. Y por último, y tal vez el tema de impuestos, es la lucha y financiamiento del terrorismo, porque de esta forma, sabiendo quién es el beneficiario final, se sabe quién está detrás de la empresa y si es que se tiene pues algún nexo estos temas, ¿no? De lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Entonces, este es el marco en el que está el beneficiario final, y vamos a ver ahora cuáles son los principales aspectos que hay que tener en cuenta. El beneficiario final, norma que salió hace un tiempo, en el 2019, nuevamente puesta en práctica para este 2022, hay 3 criterios para poder determinar quién es el beneficiario final. El primero es la directa o indirecta por ciento del capital de una persona. Es decir, si una persona tiene transacciones en una persona jurídica peruana, directa o indirecta, indirecta se refiere a titularidad, es decir, que yo no soy propietario de la empresa, sino que tengo otra empresa intermediaria o otro intermediario entre mi persona y
la empresa que está siendo objeto de análisis. Esa es el criterio número 2 es cuando estamos hablando de un tema de control de la empresa. Si bien yo no tengo tal vez la titularidad de ese 10% del capital de la persona jurídica, o tengo algo, tal vez propiamente un capital, sí controlo al punto que puedo adoptar distintas decisiones que afectan directamente a la organización de la persona jurídica, sea como retirando poderes, dando instrucciones, etc. Entonces es el segundo criterio que se analiza. Y el último criterio es cuando la persona natural que ocupe el puesto administrativo superior, en sencillo, el gerente general o el... Estos criterios se analizan primero el criterio 1, y si es que la empresa no califica en el criterio 1 en ninguna de las o indirecta, se pasa al criterio 2. Si no se califica en el criterio 2, se pasa al criterio 3, que es el último, y en el que siempre, pues, todas las empresas tienen un gerente designado y será quien ejerza como beneficiario final. Estos es criterios. Vamos a pasar ahora al que sería quiénes deben presentar la declaración jurada informativa anual para este 2022. Recordemos que en el 2019 esta obligación ya estuvo, se hizo una presentación a nivel de ciertos contribuyentes, y hoy en día la SUNAT aborda y lo que busca es que hayan ciertos rangos entre los cuales las empresas van a verse obligadas, ¿no? El tramo 1, que es las empresas que tienen más de 1.000 netos, y el plazo de presentación es mayo 2022, que es justamente el que está más próximo, y es el que estamos, que tendríamos que tener en cuenta el tramo 2, es el de las tienen más de 500 UITs hasta 1.000 UITs, cuya presentación es en agosto del 2022. Es decir, que inmediato, sino de año también. Y el último sería el tercer tramo, que son aquellas empresas que tienen más de 300 UITs, ¿no?, del 2023, es decir, ya para el próximo año. Entonces, esas son las que están obligadas. Y ahora sería importante saber también qué es lo que pasa si es que son jurada anual informativa. Aquí la sanción es por no presentar la declaración jurada informativa que está en el Código Tributario, que asciende a 0.6% de los ingresos netos declarados en el ejercicio anterior, ¿no? La multa esta es para también aplicar a otros tipos de declaraciones juradas informativas y aplicar al beneficiario final, ¿no? El artículo es el 176, numeral 2 del Código Tributario. Entonces, de la multa, hay que tener en cuenta que esta multa se aplica si es que la SUNAT lo detecta el incumplimiento, entonces es importante presentarlo en las fechas y en los plazos establecidos por la SUNAT para evitar la multa. Ahora, entonces, a continuación vamos a pasar al tema del ITAN. Este es el tema del beneficiario final. Y sobre el ITAN, como recordemos, el ITAN 2021 se presentó, bueno, a inicios del 2021, y tenemos que recordar que el ITAN se puede aplicar contra pagos a cuenta del ejercicio 2021 y también se puede aplicar contra el pago de regularización del impuesto a la renta del 2021. Ahora, ¿qué pasa cuando no se aplica o no se utiliza la totalidad de ese importe del ITAN declarado en el 2021? Lo que se genera es un impuesto, un saldo a favor sujeto a devolución del contribuyente. Y acá es importante tener en cuenta que ese saldo que queda del ITAN o el ITAN en su totalidad que no se utilizó en el 2021 no puede ser aplicado a otro impuesto. Entonces, aquí hay dos opciones: o se pierde o se genera la devolución en el plazo de prescripción, es decir, 4 años desde presentado. Entonces, eso es algo interesante que hay que tener en cuenta, que puede ser darle liquidez a la empresa porque se genera la devolución. El plazo que tiene la SUNAT para resolver este procedimiento es de 60 días hábiles. Entonces, eso es respecto al ITAN y hay que tenerlo en cuenta para poder generar algún tipo de liquidez, un beneficio de este impuesto ya pagado cuando no se utiliza. Ahora, sobre el tema de los pagos a cuenta, el tema que queríamos tratar es la suspensión y la modificación. Lo coeficiente termina siendo muy alto, ¿no? Recordemos que para poder hacer los pagos a cuenta se tiene que utilizar el sistema establecido en el artículo 80, ¿no? Y es la comparación que existe entre estas dos cuotas que se establecen, ¿no? Es por el coeficiente, que es el coeficiente, ahí está detallado cómo se saca de marzo a diciembre y de enero a febrero, o el ingreso del mes por el 1.5 importe que resulte mayor.
¿sí? Entonces, el importe que resulte mayor, ese será el pago a cuenta. Para determinar los pagos a cuenta, y cuando se genera, por lo general, un pago muy alto a cuenta, lo ideal sería poder aplicar la suspensión o la modificación. Entonces, para eso hay ciertas reglas que las vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué necesitamos para poder suspender o modificar los pagos a cuenta? Lo primero, haber presentado la declaración jurada anual del ejercicio, en este caso la del 2022. ¿No? Y recordemos que si bien la 22 tiene una fecha, un plazo que estableció por el cronograma de SUNAT, puede presentarse incluso antes, ¿no? Es una fecha máxima. Y también aprovecharse de algún tipo de suspensión o modificación. Ahora ya por las fechas ya pasó, pero es bueno recordarlo tal vez para el próximo año. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay suspensiones que pueden darse desde pagos a cuenta a partir de febrero a marzo, de mayo, o todo el año por tramos la suspensión. Y también tenemos suspensión y modificación a partir de suspensión o modificación de pagos a cuenta a partir de agosto, dependiendo cada uno de los que se encuentre en la compañía, ¿no? Requisitos que se deben cumplir en cada escenario. Tener en cuenta que si el pago a cuenta está saliendo muy alto porque el coeficiente es muy alto, existen estas posibilidades para poder tener una mejor planificación fiscal en este sentido de pagos a cuenta, ¿no? Lo que teníamos que tratar por el tema de impuestos, y al final quedamos atentos para las preguntas. A continuación, el siguiente expositor, Jocelyn Chau, tratará los temas laborales. Sí, buenos días con todos. Continuando con la exposición, les voy a comentar un poco sobre las obligaciones laborales que están próximas a ser cumplidas en el mes de abril, ahora fines, y el mes de mayo. Bueno, empecemos por las utilidades. Las utilidades se definen como un beneficio social a favor de los trabajadores. De las ganancias anuales que genere la empresa, va a corresponder distribuir un determinado porcentaje entre todos los trabajadores que hayan trabajado en el ejercicio o en el año pertinente. Se paga una vez al año y es luego de cerrado el ejercicio fiscal. La participación de los trabajadores en la distribución de las utilidades tiene por finalidad que ellos se identifiquen con los éxitos de la empresa y por ende un aumento de la producción y productividad en los centros de trabajo. ¿Quiénes tienen derecho a recibir utilidades? Tienen derecho a aquellos trabajadores en planilla, siempre que la empresa genere rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores. Dentro de este cómputo, solamente se incluyen aquellas personas que se encuentren en una relación de dependencia o subordinación con la empresa. No incluye aquellos prestadores de servicios de forma independiente, que estén bajo un contrato de civil o contrato de locación de servicios, aquellas personas que son destacadas en la empresa bajo la figura de intermediación laboral o tercerización, o practicantes. Este listado de personas no van a ser incluidas dentro del cómputo de 20, solamente aquellos que estén en planilla. Siguiente, por favor. Bueno, les comento que también la normativa nos establece un listado de empresas que están excluidas de pagar este beneficio. Se refiere a las cooperativas de trabajadores, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y las empresas que no excedan de 20 trabajadores, por supuesto. Para saber si la empresa le va a corresponder o no pagar este beneficio, tendríamos que ver la figura societaria bajo la cual se ha constituido. Si es una sociedad civil, tampoco se va a encontrar obligada. Si no cuenta con el número mínimo de trabajadores, que es 20, tampoco. Y si es una cooperativa de trabajadores, de igual manera. Bueno, ¿cuándo se tiene que pagar este beneficio? El plazo máximo para depositar las utilidades es 30 días naturales después de haber presentado la declaración jurada anual de impuesto a la renta, según el cronograma establecido por SUNAT. Como es de conocimiento de todos nosotros, en el mes de marzo, desde el 25 de marzo hasta la primera semana de mayo, se tuvo la obligación de presentar esta declaración jurada anual de impuesto a la renta ante SUNAT. Por lo tanto, el plazo de 30 días se va a computar desde la fecha máxima en la cual la empresa se encontraba obligada. Para efectos prácticos, vamos a tomar como referente que la fecha de pago de las utilidades se va a iniciar desde el 24 de abril
hasta el 8 de mayo de este año. El 24 de abril comenzarían pagando las empresas cuyo último dígito del RUC termine en 0, y los buenos contribuyentes pagarían máximo hasta el 8 de mayo del 2022. La normativa también nos establece el porcentaje de distribución de las utilidades, que van desde el 10% hasta el 5%. El 5% se refiere a cualquier actividad comercial que realice el empleador. Si hablamos de prestación de servicios, la empresa va a distribuir el 5% de sus utilidades generadas, mientras empresas del sector pesquero, de telecomunicaciones o empresas industriales, ellos reparten un porcentaje mucho mayor de utilidades, equivalente al 10%. Y empresas del sector de minería o comercio o restaurantes, el porcentaje es del 8%. La normativa contiene una tabla que especifica, de acuerdo al rubro, cuál es el porcentaje aplicable. Si la empresa desarrolla más de una actividad comercial, es decir, si realiza actividades, servicios y también de minería, el porcentaje a distribuir es el mayor, es en este caso el 8%. Las utilidades se van a distribuir en base a dos ítems. El primero, el 50% de las utilidades se va a distribuir en función a los días que el trabajador ha laborado en la compañía, y el otro 50% en función a las remuneraciones que percibe el trabajador. No incluye conceptos no remunerativos. También para esto se recomienda evaluar si efectivamente los conceptos que paga la empresa califican como no remunerativos en cada caso concreto. Hay un tope para hacer el pago de las utilidades. Es el 18 remuneraciones mensuales, es el tope. Si el trabajador recibe por concepto de utilidades un monto mayor, el remanente va a ser depositado al Fondo Empleo a cargo del Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, una vez acumulados estos fondos, va a diseñar programas sociales de capacitación, emprendimientos a nivel de la región donde se ubica la empresa. Plazo para pagar las utilidades. Como ya hemos señalado, son 30 días calendarios luego de vencido la fecha de presentación de la DJ anual de impuesto a la renta. Hay una sanción, en la anterior todavía, gracias. Hay una sanción ante el incumplimiento de este depósito. SUNAFIL podría imponer una multa que asciende de 1.57 de la UIT hasta 26.12 de la UIT, del valor de la UIT vigente de este año. En términos económicos, estamos que la multa podría oscilar desde 7.200 soles hasta 120.152 soles. El monto va a ser graduado dependiendo de los trabajadores que han sido afectados. Se va a tomar en cuenta el número, también el tamaño de la empresa, si es una empresa pequeña, una empresa mediana o una gran empresa. Además de las utilidades, hay una obligación vinculada, que es entregar a los trabajadores la hoja de liquidación de este beneficio. En la hoja de liquidación, las empresas deben de señalar cómo ha sido calculado este concepto, cuál es la remuneración computable que ha tenido en cuenta para la determinación del beneficio, la fecha en que ha realizado el pago o el depósito ante la entidad financiera, la razón social del empleador. Debe ser suscrita esta hoja de liquidación también por el representante legal con facultades para suscribir documentos laborales. El plazo para entregar esta hoja de liquidación es 5 días hábiles luego de realizado el depósito. Algo a tener en cuenta por este ejercicio es que las utilidades deben ser pagadas máximo... No, disculpe. Siguiente diapositiva. Gracias. En cuanto a la CTS es un beneficio social que tiene por finalidad asegurar ingresos al trabajador durante o generados después del cese de la persona en el empleo. Siguiente, por favor. Este beneficio social es depositado 2 veces al año, en el mes de mayo y en el mes de abril. Se encuentran excluidos de este beneficio aquellos trabajadores que no cumplen la jornada mínima de 4 horas diarias o 20 horas semanales, o sea, los trabajadores part-time, y los que reciban el 30% de sus remuneraciones en base a las tarifas que el público pague por los servicios públicos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la sanción ante el incumplimiento de este depósito? La multa también puede variar
Depende del tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores afectados o la gravedad de la infracción. Acá hemos calculado una multa que corresponde a una empresa del régimen grande y por tanto la multa sería del 1,57 a 26,12 de la OIT. En términos económicos estamos hablando que es de 7.200 soles hasta 120.152 soles. En cuanto a las obligaciones que deben cumplir las empresas en el marco de la pandemia, tenemos que estas se encuentran obligadas a elaborar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Esta obligación ya ha sido bastante comentada en los anteriores webinars que hemos tenido, en los cuales hemos comentado acerca de los plazos, cuál sería la sanción ante el incumplimiento al no tener este documento y la empresa regrese a trabajar de forma presencial, también de la información que debe contener dicho documento. A manera de resumen, les comento que este documento debe ser presentado ante el Ministerio de Salud y según disposición legal debe contener determinada información, por ejemplo, del Servicio de Seguridad y Salud de la empresa, la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al COVID, las medidas preventivas de aplicación colectiva, si la empresa realiza capacitaciones recurrentes a nivel interno para informar sobre las consecuencias de no lavarse la mano adecuadamente, de no utilizar la mascarilla. La determinación también de responsabilidades. Se va a señalar en este documento cuáles son los cargos de la empresa o cuáles son las personas a las cuales se debe acudir ante el brote del COVID en las instalaciones, ¿no? Cuál es el proceso de regreso o reincorporación del trabajo presencial. Y por último, la lista de chequeo de vigilancia o documento aprobado mediante el cual el comité aprueba el plan de prevención y vigilancia del COVID. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al uso de mascarillas, como es de conocimiento, hace unos días atrás se ha publicado un decreto supremo en la cual establece que a partir del 1 de mayo el uso de la mascarilla va a ser facultativo, por lo tanto no es obligatorio, solo en aquellas regiones que el 80% de su población mayor de 60 años cuente con las 3 dosis, y también los mayores de 12 años cuenten con 2 dosis más. Recuerden que el uso de la mascarilla solamente es facultativo si es que se cumple con estas pautas en espacios públicos. Es decir, que si estamos en las instalaciones de la empresa, no va a aplicar esta disposición porque estamos ante un espacio cerrado. Bueno, eso sería en cuanto al contenido laboral que queríamos informarles. Siguiendo la exposición va a continuar Gracie. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Buen día con todos. Sobre el tema societario, algo a tener en cuenta al inicio de cada ejercicio es que existe una obligación de celebrar una junta anual de accionistas. Esta obligación se encuentra estipulada en el artículo 114 de la Ley General de Sociedades y establece que los accionistas deberán reunirse obligatoriamente al menos una vez al año dentro de los 3 meses siguientes a culminado el ejercicio económico. Esta junta tiene como objetivo informar a los socios sobre la situación económica y financiera de la empresa, así como la aprobación de los estados financieros que serán presentados en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Siguiente, por favor. Otros aspectos a considerar de la junta obligatoria anual son los siguientes. Respecto a la agenda, los temas que se pueden tratar en la junta son pronunciarse sobre la gestión social y resultados económicos, resolver sobre la aplicación de las utilidades si las hubiere, elegir a los miembros del directorio y fijar su retribución, y resolver sobre demás temas o asuntos conforme al estatuto social de cada empresa. Sobre la convocatoria, esta se debe realizar con una anticipación no menor a 10 días a la fecha de celebración de la junta. No obstante, la junta se entiende convocada y válidamente constituida siempre que se encuentren presentes todos los accionistas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la junta y los temas a tratar en la agenda. Sobre el órgano competente y quórum, el órgano competente para realizar la convocatoria es el directorio o la gerencia general.
Sobre este punto, algo a mencionar es que existe una responsabilidad de los administradores de convocar esta junta y poner a disposición de los socios la memoria anual, los estados financieros y diversa documentación que acredite la situación económica de la empresa. Esta obligación o responsabilidad está estipulada en el artículo 421 de la Ley General de Sociedades. El aviso de convocatoria por parte de los administradores se puede realizar mediante esquelas con cargo de recepción al domicilio de los socios o mediante correo electrónico, dependiendo de las formalidades que establezca el estatuto de la sociedad. El quórum requerido para esta junta es simple, es decir, el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. Siguiente, por favor. Sí, otro aspecto societario por considerar es la celebración de sesiones no presenciales. Mediante la ley número 31194, se modificó el artículo 21A de la Ley General de Sociedades, estableciendo la posibilidad de que los órganos de las sociedades puedan celebrar sesiones no presenciales, a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, conforme al estatuto de la sociedad. Es importante resaltar de que en caso la sociedad estatutariamente tenga una prohibición de celebrar sesiones no presenciales, puede modificar su estatuto y la sesión constituida para dicha modificación puede ser no presencial. Por último, también se estableció que durante la vigencia de un régimen de excepción, los órganos de las sociedades puedan realizar estas sesiones no presenciales aun cuando su estatuto lo prohíba. Es decir, que al encontrarnos bajo un estado de emergencia, durante este tiempo las sociedades no tienen ninguna prohibición de celebrar dichas sesiones. Siguiente. Bueno, un incógnito que nos planteamos es ¿qué sucede si no se celebra la junta obligatoria anual? Si bien la Ley General de Sociedades no establece ninguna sanción por no celebrar dicha junta, su no celebración puede generar consecuencias en el desarrollo óptimo de la sociedad. Del lado de los accionistas existe un riesgo, ya que desconocen la situación económica y financiera de la empresa. Puede suceder que la empresa tenga pérdidas o muchas deudas o sus ingresos no sean suficientes para el pago de sus pasivos. Y por la no celebración de esta junta desconozcan la situación y no puedan adoptar las medidas adecuadas. En el lado de los administradores, hay un incumplimiento de su obligación de informar a los accionistas sobre la situación de la sociedad. Este incumplimiento puede acarrear, pueden ser imputables en el lado civil o penal. Por eso es importante la celebración de esta junta, y más en el contexto en el que nos encontramos, ya que al inicio de la pandemia varias empresas han tenido grandes pérdidas económicas y algunas hasta se encuentran en supuestos de desequilibrio patrimonial, tema que veremos a continuación. Siguiente. Bueno, ¿y qué es el estado de desequilibrio patrimonial? Es la situación en la que una empresa tiene una serie de deudas o pérdidas que no se pueden resarcir con los ingresos de su actividad. Esta situación puede llevar a la empresa a un estado de insolvencia. Las principales consecuencias de esta situación son las pérdidas económicas, el incremento de deudas, la disminución de clientes, la dificultad, ¿no?, del desarrollo del giro del negocio de la empresa. También la empresa puede someterse a un procedimiento concursal y llegar a su disolución, liquidación y extinción, ¿no? Es una situación muy grave. Siguiente, por favor. Sobre este punto, la Ley General de Sociedades peruana ha establecido supuestos de desequilibrio patrimonial. El primer supuesto se da cuando las pérdidas hayan disminuido el capital en más del 50% y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado. En este caso, la reducción del capital tiene carácter obligatorio. El segundo supuesto trata sobre la reducción del patrimonio neto a una cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado. En este caso, la sociedad incurrirá en una causal de disolución. Hay que tener en cuenta que esta causal de disolución no es automática, por lo que los socios pueden adoptar medidas, ¿no?, durante este tiempo.
En el tercer supuesto, es que el activo de la sociedad sea insuficiente para satisfacer los pasivos. En el presente caso, el directorio tiene como obligación convocar inmediatamente a la Junta General para informar esta situación, y dentro de 15 días siguientes a la fecha de la convocatoria de esta Junta, se debe llamar a los acreedores y, si fuera el caso, se debe declarar en insolvencia a la sociedad. En estos tres supuestos, los accionistas pueden aplicar cualquier medida correctiva para restablecer el equilibrio patrimonial. Pueden realizar un aumento de capital, una reducción del capital, pueden refinanciar sus deudas, pueden establecer un convenio privado con los acreedores, entre otros mecanismos. También es importante mencionar que en el supuesto 2 y 3, en caso la sociedad no aplique medidas correctivas y siga operando de manera regular, esta va a devenir en irregular, ya que han incurrido en una causal de disolución. Siguiente. Y una sociedad irregular es aquella que no cumple con los parámetros legales establecidos, y habiendo sido cumplidos, o ya sea producto de un cambio de forma social o de la actividad de la sociedad, o en este caso, o en incurrir en una causal de disolución, se han dejado de cumplir esos parámetros legales. La principal consecuencia de incurrir en irregular es que hay un cambio en el alcance de las responsabilidades de los administradores y socios. En el caso de los administradores, representantes y los que actúen en nombre de la sociedad irregular, son personal solidaria e ilimitadamente responsables por los contratos y cualquier acto jurídico realizado desde que se produjo la irregularidad. En el caso de los socios, estos van a estar obligados a efectuar los aportes y las prestaciones a que se hubieran comprometido para cumplir con las obligaciones contraídas durante la irregularidad. Es decir, nos ponemos en un caso hipotético en el que un acreedor esté solicitando el pago de una deuda a su favor por parte de la sociedad, y los activos y el patrimonio de esta empresa no son suficientes. Entonces, este acreedor va a poder dirigirse contra el patrimonio de socios, directores, gerentes generales, apoderados, entre otros. Así que hay que tener muy presente estas situaciones en las empresas, ¿no? Para poder prever lo mencionado y las consecuencias, ¿no?, de responsabilidad. Y eso sería todo por parte del lado societario. Ahora le doy pase a Ángela para el tema de precios de transferencia. Gracias, Tracy. Buenos días con todos. En cuanto a precios de transferencia, tocaremos temas referentes al reporte local, test de beneficio y el estudio técnico de precios de transferencia. El reporte local es una declaración jurada informativa que versa sobre las operaciones realizadas por los contribuyentes con sus partes vinculadas, a las que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de bajo o nula imposición, o los que estén sujetos a un régimen fiscal preferencial. Se encuentran obligados aquellos contribuyentes que presenten ingresos devengados mayores a 2.300 UITs, 10.120.000 soles, y operaciones en el marco de aplicación de precios de transferencia superiores a las 100 UITs, 440.000 soles, para el ejercicio fiscal 2021. La obligación del reporte local para el ejercicio fiscal 2021 tiene como fecha de vencimiento en junio del presente año, estamos próximos a su vencimiento, que inicia el 15 de junio y culmina el 23 de junio. Siguiente, por favor. De no presentar la declaración jurada informativa reporte local, se incurre en la infracción del artículo 176, numeral 2 del Código Tributario, el cual indica que la multa por la no presentación de otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos es del 0.6% de los ingresos netos. Este importe no podrá ser menor al 10% de la OIT ni mayor a 25 OITs. Dicha declaración está sujeta a un régimen de gradualidad del 100% mediante subsanación voluntaria, es decir, antes de la notificación de parte de la Administración Tributaria, donde se indica la infracción y la multa correspondiente. Sin embargo, en caso
sea una fiscalización de parte de la Administración Tributaria en evaluación de las operaciones analizadas en el marco de precios de transferencia, se determine una base imponible diferente a la consignada en la declaración jurada de renta, obligación que fue declarada a fines de marzo e inicios de abril del presente año, se va a incurrir en una infracción del artículo 178, numeral 1, cuya sanción es la del 50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente, o el 15% de la pérdida tributaria indebida, o el 100% del monto devuelto indebidamente o en exceso, que será el caso. Por lo cual, es importante no olvidar que el reporte local, a pesar de ser una declaración jurada informativa, tiene incidencia en la determinación del impuesto a la renta. Siguiente, por favor. El test de beneficio, por otro lado, es una obligación relacionada con los servicios que la compañía recibe de partes vinculadas. Este servicio está conformado por una serie de actividades que proporcionan un beneficio o expectativa de beneficio para el receptor del servicio. ¿Quiénes se encuentran obligados? Los contribuyentes que reciban servicios de sus partes vinculadas se encuentran obligados a cumplir con el test de beneficio y proporcionar la documentación e información solicitada como condiciones necesarias para la deducción del costo y gasto. El test de beneficio no cuenta con una fecha de vencimiento, debido a que es un informe que el contribuyente debe cumplir y mantener en su poder hasta que la administración tributaria lo solicite, así como toda la documentación e información que ésta pudiera solicitar sobre los servicios recibidos. Siguiente, por favor. Sin embargo, al igual que el reporte local, el test de beneficio tiene incidencia en la determinación del impuesto a la renta, toda vez que los costos y gastos relacionados con el servicio pueden ser cuestionados y reparados por la administración tributaria, incurriéndose, al igual que en la obligación anterior, en la infracción tipificada en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. Por lo tanto, es recomendable que si presenta operaciones de servicios recibidos de partes vinculadas y aún no cuenta con el test de beneficio, realizar dicho informe a la brevedad, a fin de cumplir la disposición de la Administración Tributaria para la deducibilidad del 100% de los costos y gastos. Y asimismo, realizar ajustes pertinentes, de ser el caso, frente a una posible fiscalización. Siguiente, por favor. Por otro lado, el estudio técnico de precio de transferencia es un informe que respalda que las operaciones en el marco de aplicación de precio de transferencia se encuentran a valor de mercado. Va a abarcar todas las operaciones de la compañía, ya sean operaciones materiales o no materiales. El artículo 32A estipula que todas las operaciones en el marco de aplicación de precio de transferencia deben encontrarse a valor de mercado. La Administración Tributaria tiene la potestad de realizar ajustes en caso genere algún perjuicio fiscal. El estudio técnico de precios de transferencia como tal no tiene una fecha de presentación. La compañía que presente estas operaciones en el marco de aplicación de precios de transferencia y no supere los umbrales para la presentación de reporte local, no se exime de mantener documentos, informes, registros que respalden lo estipulado en el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, a pesar de no estar sujetos a la declaración ante la Administración Tributaria. Por lo cual es fundamental efectuar el análisis de valor de mercado para poder realizar los ajustes pertinentes y evitar riesgos. Al igual que las otras dos obligaciones que he expuesto, el reporte local y el test de beneficio, el no realizar los ajustes pertinentes antes de que la Administración Tributaria lo observe, puede incurrir en la infracción del 178, numeral 1 del Código Tributario. Finalmente, en referencia a las tres obligaciones expuestas, que inciden en la declaración jurada de renta en el escenario actual en el que nos encontramos con la declaración jurada de renta ya presentada, vuestra compañía debe cumplir con las disposiciones estipuladas por la Administración en la norma. El valor de mercado en todas las operaciones en precio de transferencia, el reporte local de superar los umbrales y el test de beneficio de presentar
ingresos recibidos para sostener la declaración jurada presentada ante cualquier fiscalización. Gracias por su atención. Que bueno, muchas gracias Diego, Jocelyn, Tracy y Ángela por la presentación que han realizado. Y ahora procedemos a responder a las preguntas que nos han enviado, pero recuerden que si no han enviado ninguna pregunta al correo, todavía pueden hacerla levantando la mano y posteriormente le daremos la palabra. Pero por el momento vamos a empezar con algunas preguntas que nos han llegado al correo. En primer lugar, es una pregunta dirigida para Diego. Y la pregunta es, ¿los criterios para determinar el beneficiario final son opcionales? No, como lo hemos mencionado, no son opcionales. Si el criterio 1 no se cumple, recién se puede pasar al segundo. Si no se cumple el segundo, se pasa al tercero. Y en el tercero siempre hay una persona, porque, como habíamos dicho en la presentación, es el gerente general, el que puesto superior administrativo de una empresa. Entonces, siempre va a quedarse en el tercero como última opción, pero es importante tener en cuenta que no son opcionales, sino que primero tiene que evaluarse el 1, después el 2 y finalmente el 3. Ok, muchas gracias. Posteriormente, otra pregunta tenemos por acá, es para Jocelyn. Y la pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones que la empresa debe cumplir para el retorno a trabajo presencial? Gracias, Pedro, por la pregunta. Como lo hemos comentado en el transcurso de la exposición, ahora que las empresas están realizando paulatinamente trabajo presencial, ya sea algunos días o ya de forma completa, se establece que tienen la obligación de tener el plan de prevención y vigilancia y control de COVID debidamente actualizado, porque esta obligación ya data de hace año y medio aproximadamente, cuando algunas empresas desde mucho tiempo atrás ya venían haciendo trabajo presencial porque su actividad así lo exigía. Sin embargo, si ya tenemos más empresas que vienen haciendo trabajo de forma presencial y no han tenido el plan, lo deben elaborar, o si ya lo tenían, lo deben actualizar de acuerdo a la normativa vigente a la fecha. Asimismo, como parte del plan, hay una serie de obligaciones secundarias, como facilitar a los trabajadores implementos de seguridad, como son las mascarillas, alcohol en gel, limpieza de las instalaciones, y otros tipos de indumentaria en caso el tipo de trabajo lo requiera. Sí, muchas gracias por su respuesta. Gracias. Posteriormente, tenemos una pregunta que es para Gracie, dice acá. Y la pregunta dice, si las sesiones no presenciales solo pueden celebrarse durante la pandemia. No, tal como le mencioné, hubo una modificación en la Ley General de Sociedades que permite la celebración de sesiones no presenciales siempre y cuando no haya ninguna prohibición en el Estatuto de la Sociedad. Tengo entendido que desde antes de esta modificación, varias empresas en su estatuto se han establecido la posibilidad de celebrar sesiones no presenciales, solo que ahora ya es algo dispuesto por ley, algo que no necesariamente puede, o sea, que ahora puede o no estar en el estatuto, pero siempre y cuando no haya esta prohibición, ¿no? Así que no hay ningún impedimento, no es solo durante la pandemia, también culminada esta, igual se van a poder celebrar. Okay, muchas gracias por su respuesta. Y le recordamos a todos los asistentes de que si tienen alguna pregunta pueden realizarla levantando la mano y le daremos la palabra. Pero prosiguiendo con las preguntas que tenemos en el correo, esa está dirigida para Ángela. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no tengo el test de beneficio, pero ya me tomé el gasto por el ejercicio 2021? Y si es que este se puede subsanar. Aún así se puede realizar el test de beneficio posterior a la DJ, ya que es un informe que el contribuyente debe tener en su poder en caso la administración tributaria lo solicite, ¿no? Porque es una condición necesaria para la acreditación de la deducción del 100% de los costos y gastos consignados en la DJ. El riesgo es que el resultado del test de beneficio no necesariamente puede ser favorable para el contribuyente, por lo cual podría generar la afectación en la determinación del impuesto a la renta, en consecuencia, infracciones al Código Tributario. Es por ello que se recomienda realizarlo lo antes posible.
Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta adicional. Si es que este es el caso, por favor, levantar la mano. Bueno, dado que no hay preguntas posteriores, procedemos a agradecer a todos los expositores por sus respuestas. Y para finalizar, recuerden a todos los asistentes que también pueden seguirnos como RCM Perú en nuestras redes sociales, tales como Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, donde realizamos publicaciones sobre temas legales, contables, sobre recursos humanos también, noticias relacionadas a todo esto y contenido adicional. Y dicho todo esto, quiero agradecer a todos los presentes por conectarse y los esperamos en un próximo jueves de webinar de RCM Perú. Muchas gracias.